me despidieron, en qué trabajaba dentro del barco, te pagan el pasaje de avión desde el barco a tu casa, puedes volver a trabajar en cruceros después que te han despedido. Voy a responder todas esas preguntas y más en este video. Pero primero, vayamos por el principio. A ver, todo lo que les voy a contar pasó en el 2018, antes de la pandemia, pero muchos de los lineamientos de los barcos no es que hayan cambiado mucho, básicamente siguen siendo los mismos. ¿En qué trabajaba dentro del barco? En el barco yo era Youth Counselor, que básicamente es el daycare del barco. Entonces nos dedicamos a cuidar a todos los niños, a entretenerlos, a hacerlos jugar, mientras que sus padres están en la piscina, en el bar, en el casino, etc. Pero adicional a eso, yo tenía también otra función que iba casi de la mano con lo que hacía. Me tenía que poner el disfraz de un muñeco. El barco donde yo trabajaba tenía un partnership que era la firma de Dr. Seuss, el autor que escribió El Grinch, etcétera, etcétera, otros cuentos. Y el barco durante todos los días de crucero tenía ciertas actividades en donde querían que me ponga el disfraz del muñeco. Éramos 3 chicas más y yo. ¿Por qué me despidieron? Nunca tuve ningún problema dentro del trabajo con lo que hacía, todo estaba ok. Así que ese no fue uno de los motivos para que me despidan. Hay ciertas normas muy especiales y específicas que se rigen dentro del barco y nos afectan a todos los que estamos ahí. Por ejemplo, en un trabajo normal, si tienes un episodio de diarrea y no avisaste hasta pasadas 2 horas, no te van a decir nada, no te van a despedir por eso. Sin embargo, en el barco sí sucede. Si tú tienes, digamos, una diarrea horrible o vomitaste y no acudes inmediatamente al doctor del barco, estás despedido. Bueno, mi caso no fue ese. Lo que me sucedió a mí fue que una noche que fui a una fiesta, tomé de más, porque según yo, al día siguiente solamente tenía que trabajar 30 minutos con el disfraz del muñeco y luego estaba libre por a unas 4 horas, 3 horas por ahí. Entonces era lo suficiente como para poder descansar. Pero el sueño me venció, me quedé dormida, me llamaron para saber por qué no me había reportado al trabajo, y cuando vinieron a mi cabina con mi jefa, el manager, todo, y la policía, sí, imagínate, la policía del barco, abrieron la cabina y bueno, estaba durmiendo. Más allá de eso, te hacen la prueba del alcoholímetro, te hacen soplar. Y si tienes más de, ay, ya ni siquiera me acuerdo cuál era el mínimo de alcohol que podías tener. Y si pasas ese porcentaje, automáticamente estás despedido. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Obviamente estaba triste, estaba con rabia por algo tan tonto que pude haberlo evitado. Pero acá viene lo interesante, porque no te dicen inmediatamente que te van a despedir. Te hacen creer que vas a seguir trabajando. Y yo el día siguiente sí, en efecto, seguí trabajando por al menos unos 3-4 días más, no recuerdo bien. Y me dijeron que solamente me iban a poner una llamada de atención, bla, 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 pero como que yo no lo creía al 100%. Hasta que cuando el barco llega al home port, me tocan a las 6-5 de la mañana, creo que me tocan la puerta. Abro y me dicen, ¿sabes qué? Mira, tienes que reportarte a Recursos Humanos. Fui a Recursos Humanos y con la policía, porque la que te toca la puerta es la policía. Y te dicen ahí, no, mira, ¿sabes qué? Por lo que ha pasado, tal, vas a ser despedida y vas a ser enviada a tu casa. A partir del momento en que te dicen eso, la policía no se despega de tu lado para nada. Tienes que regresar a tu cabina, hacer tus maletas, pero todo con la policía al lado. Si quieres ir al baño, la policía te va a escoltar hasta el baño. Obviamente no va a entrar contigo, pero igual va a cerciorarse de que entres solamente tú al baño y no con nadie más. Ah, pero ahí no acaba la cosa. No sé si será lo mismo en todos los puertos, pero al menos en Estados Unidos, como tienen miedo de que al despedirte tal vez te quedes por ahí en el país, entonces ellos se cercioran al 100% de cada paso que tú des fuera del barco y se aseguran de que subas al avión de regreso a tu casa. Desde que me dieron la noticia de que me habían despedido, la policía del barco
Luego cuando salí dije, bueno, ya no voy a tener nadie a mi lado. No, la policía del estado también te va a seguir y te van a escoltar hasta el aeropuerto. Una vez que llegamos al aeropuerto, me recuerdo que me asignaron a una persona y me dijeron que esa persona iba a estar conmigo hasta que suba al avión y toda la cuestión. Y dije, wow. A ver, yo salí del barco en el puerto de Charleston, en South Carolina, pero tenía que llegar hasta el aeropuerto de New York para que me manden a Perú. ¿Qué creen? En el vuelo desde Carolina del Sur hasta New York, ¿creen que fui sola? No. Vino un tipo, se subió conmigo al avión. Me sentía como si fuera una terror. De verdad, el tipo era un moreno alto de 2 metros y yo toda chiquitita. Y desde que llegué al aeropuerto no hice ningún tipo de cola en ningún lado. El policía iba a hablar con los encargados del aeropuerto para que me hicieran a mí pasar primero, y la gente me miraba con unas caras, ¿por qué esta pasa primero que nosotros, no? Y cuando veían que venía con la policía, ahí cambiaban las caras. No me imagino que se puede haber imaginado la gente. ¡Ay, esa chica es una delincuente! Cuando llegué al aeropuerto de New York con el policía, me dijo, yo no voy a subir en el avión que te lleve de New York hasta Perú, pero igual me tengo que asegurar de que tú subas al avión. Así que lo mismo hizo. Habló con los encargados del aeropuerto, vino, no sé, el general manager del aeropuerto, qué sé yo. Y la cuestión es que iba escoltada como por 4 personas para que me hicieran subir a mí primerita al avión. Toda una experiencia. Ya una vez dentro del avión, el policía se encargó de hablar con las azafatas del avión y les dijo de que bajo ningún motivo me podían dejar a mí bajar del avión, que se tenían que asegurar que me quedé en el avión hasta llegar a Perú. Ni aunque hubiese querido, me hubiese podido quedar en Estados Unidos. A ver, yo no tuve mi pasaporte en mi poder en ningún momento, sino hasta 15 minutos del aterrizaje en Lima. Después, en todo momento, ellos eran los que tenían mi pasaporte. Increíble. Bueno, al menos yo soy consciente de que yo no lo haría. Yo no me quedaría jamás en ningún país sin mis documentos, sin mi pasaporte y no sé, hacía la aventura. Hay gente que tal vez sí lo hace y por eso ellos tienen miedo, ¿no? De eso, y por eso es que hacen todo esto. Bueno, pasado un poco el tiempo, puedo entender por qué ellos tenían ese tipo de protocolos y todo eso. Y es que si tal vez ellos le hacen saber a la persona que va a ser despedida en el barco, puede reaccionar de distintas maneras. Yo obviamente no hice nada, ya bueno, me despidieron, ¿qué voy a hacer? No se puede hacer más. Pero tal vez hay gente que para ellos ese trabajo lo es todo en su vida y se desesperan, se vuelven locos y pueden, no sé, causar daños al barco, causar daños a alguien, al responsable porque lo despidieran, o se pueden petit suisse. Ahora la pregunta, ¿puedes volver a trabajar después de haber sido despedido? La respuesta es sí, obviamente. Puedes volver a trabajar en otra empresa right away. Pero lo que yo les recomiendo es que si los han despedido de alguna empresa por X motivos y van a postular a otra, yo cuando me pasé de Carnival a NCL, yo en ningún momento dije que ya tenía experiencia trabajando en otra naviera. Yo me presenté a la otra compañía como si fuera nueva completamente y no tuve ningún problema, me aceptaron inmediatamente. ¿Te pagan el billete de avión de vuelta a tu casa cuando te despiden? Bueno, en mi caso sí sucedió así. Conozco a otras personas que también fueron despedidas y no les cobraron el tiquete del avión hasta sus casas. Tampoco se lo descontaron de su sueldo. A mí tampoco me descontaron de mi sueldo. Pero no sé si en otras empresas la historia cambie, ¿no? Y te descuenten el tiquete. No sé otras empresas, pero al menos en Carnival no fue así. Nunca antes me habían despedido de algún trabajo y me viene a pasar justo ahí. Pero bueno, si sucede, conviene. Y a decir verdad, en la otra empresa a la que postulé me fue igual de bien. Cuando fui a la otra compañía me di cuenta de que las reglas sobre el alcohol y otro tipo de protocolos son exactamente lo mismo. Y es que claro, tiene sentido, porque al estar tú dentro de un barco, tú tienes que estar con tus 5 sentidos bien, porque si le pasa algo al barco, digamos, se empieza a hundir como el Titanic y tú estás ahí, no vas a poder asumir el rol que te corresponde en una situación de emergencia. Me parece que el capitán está prohibido de tener cualquier
gramo milímetro de alcohol en la sangre. El capitán me parece que jamás puede beber. Y claro, tiene sentido, ¿no? Si no nos pasa lo mismo que al Titanic. Y bueno, esa fue mi experiencia de cómo me despidieron de mi trabajo en el crucero. ¿A ustedes también los despidieron? Cuéntenme por favor aquí abajo en los comentarios si siguen trabajando en barcos o planean trabajar en barcos, qué sé yo. Conmigo será hasta otro video. ¡Chao!